Excelente día tengan hoy, amigos. ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Día a Día con Pasión. Jessy, ¿cómo estás? Feliz de la vida, mi querida Mayra. Un lunes más en el cual te tenemos con temas bastante interesantes. Y hoy vamos a hablar de uno que pareciera complejo, pero yo estoy seguro que nos vas a explicar prácticamente con peras y con manzanas. El tema de las hormonas. Y fíjate que sí, realmente es un tema muy complejo, Sí. que la gente no se da cuenta de todo el daño que te pueden hacer y cómo puedes controlarlas, ¿no? Hay hormonas que a veces son fisiológicas, es decir, que no las produces y ahí sí tienes que ir con un endocrinólogo, hacerte estudios, etcétera, etcétera, porque ahí sí no se puede hacer nada. Pero también hay hormonas que nosotros podemos producir sin darnos cuenta en exceso, y eso, obviamente, como el tema de hoy, sabotea nuestra pérdida de peso. Definitivamente, ¿No? definitivamente. Porque fíjate que mucha gente, no sé si a ti te ha pasado, hay gente que hace su dieta, hace su ejercicio, todo lo hace así como que perfecto, y van, se pesan y bajaron 100 gramos, ¿no? A la siguiente semana dicen, pues no, otra vez, vamos a echarle otra vez ganas y vamos otra vez a lo mismo y pum, pum, y otra vez 100 gramos. Híjole. Y empieza una frustración y empieza un estrés y entonces ahí existen hormonas que no nos permiten, obviamente, bajar de peso. La primera hormona, bueno, aquí hay que hacer primero una división. El hombre y la mujer, tristemente, es diferente. La mujer, obviamente, cada 28 días tiene un cambio hormonal constante y eso también afecta, ¿no? Y muy importante, y eso también afecta muchísimo a las mujeres en poder bajar de peso. Okay. Hay mujeres que incluso 2 semanas antes de su periodo, ¿no?, pueden llegar a subir hasta 3 kilos de pura retención de líquidos. Wow. Entonces, es bien importante también que sepas conocer tu cuerpo, que entiendas tu cuerpo. Una de las cosas que yo les diría es apunta, ¿no? A lo mejor apunta en algún lugar todo lo que tú debes, lo que te va sucediendo mes con mes, para que vayas sabiendo qué es lo que sucede y en qué tiempo. Entonces, por eso puedes a lo mejor entender un poco más. Pero hay unas hormonas que yo creo que esta hormona, la del cortisol, es una hormona que se le llama la hormona del estrés. Y esa es una de las hormonas que hoy en día se genera mucho más fuerte. ¿Por qué se genera mucho más fuerte? Porque es una hormona que con el simple hecho de tener estrés aumenta la producción, y esto hace que el cuerpo en automático empiece a producir el alimento, lo empieza a convertir en grasa. Okay. Y obviamente el azúcar. Entonces, no vas a bajar de peso. Una de las cosas más importantes que yo siempre les he dicho, el cuerpo se alimenta de 3 formas. Uno es ejercicio, el otro es alimentación y el otro es el dormir bien. Okay. Y la hormona de cortisol únicamente se cura cuando tú duermes bien y comes bien. Eso de comer en la mañana y no volver a comer hasta las 6 de la tarde, tu fatal. tu cuerpo entra en un estrés total que obviamente empiezas a generar y entonces empieza a almacenar la grasa y empieza a producir, y es toda una revolución la que traes adentro, que a veces no te das cuenta. Entonces, aquí quiero entender lo siguiente. Una cosa es el estrés que te produzcan factores externos a nivel emocional, que obviamente afecta, Claro, porque estás produciendo esta hormona del cortisol de manera acelerada, y otra es el estrés interno que produces por ayunos prolongados. ¿Podría ser? Podría ser, sin embargo, al final es lo mismo. Okay. El cerebro no sabe cuál es externo y cuál es interno. Okay. Simplemente el cerebro sabe. Produce cortisol en grandes cantidades. Yo estoy estresado, yo tengo que protegerme, ¿no? Entonces tienes que tener cuidado. Por eso el dormir bien, muchas veces la gente que no duerme bien genera estrés. En automático estás así todo el día como tenso. Sí. Y eso súmale que no comes bien. Pues entonces estás más tenso, te duele la cabeza, estás de malas. Entonces todo eso, más aparte súmale que tuviste un pleito o con la pareja o en el trabajo entonces imagínate tu cerebro cómo produce esa hormona. Es algo que se produce en automático. Otra de las hormonas que es importante es la de la insulina, porque esta es la que es encargada a que se aproveche el aprovechamiento metabólico de las células. De todo lo que tú alimentas, obviamente la insulina hace que esto se vaya aprovechando al máximo la célula, y obviamente el exceso genera azúcar. O sea,
cuando tú tienes exceso, aquí es donde viene mucho la gente que tiene diabetes. Cuando producen mucha insulina, obviamente el cuerpo convierte su cuerpo lo convierte en azúcar, entonces empiezas a generar más azúcar y entonces viene un problema ahí muy fuerte que hace que engordes, porque el azúcar se convierte en grasa. Y entonces, si tú te das cuenta, todo lo que tú comes va a terminar en grasa. Vas a terminar comiendo en grasa. Entonces, ¿qué es lo que haces para evitar que la insulina se dispare? Por eso debes de comer cada 3 horas. Por eso debes de comer 5 veces al día. Sí. ¿Por qué? Porque vas a evitar, como que la vas a tener, yo les digo así como que dormidita, ¿no? Va a estar así como en paz, descansadita, tranquilita, sin que nos dé tanta lata, para que obviamente no se venga estos picos que le llaman de insulina. Y la otra es la leptina. Okay. La leptina es la hormona del hambre. Esta hormona es la que le avisa al cerebro que tiene o no tiene alimento. Entonces, cuando tú le das un alimento de mala calidad, pues el cerebro dice, ya comí, ¿no? Entonces, pues ya estoy bien, ya comí y estás tranquila. Pero al final, tu cuerpo no genera ese alimento o esa nutrición que debes de tener. Okay. ¿No? Entonces, sí es así como un poco complejo. Las hormonas son muy difíciles. Por eso siempre debes de tener muy claro que debes de estar siempre bien alimentado para que obviamente esto de las hormonas no se disparen. Por eso muchas veces no podemos bajar de peso. Si a eso le sumas, por ejemplo, si eres mujer y le sumas que estás a punto de empezar tu periodo, entonces viene una serie de movimientos en el cuerpo que no sabes ni para dónde ni cómo hacerle y empiezas a desesperarte porque obviamente si tú llevas tu régimen de alimentación tal como tú quieres, pues de repente, pum, ¿no? No subes, no bajas. Por ejemplo, yo cuando estoy en estas etapas de mi periodo, cuando sé que estoy en eso digo, ya, mejor me relajo. Hago lo que tengo que hacer porque ya sé que lo que tengo es una cuestión hormonal. Sí. Me cuido al máximo para que obviamente cuando pase este periodo, este suceso, pues obviamente yo regrese a mi peso o incluso a veces hasta pueda bajar más, ¿no? Entonces sí es bien importante que cuides. Ahora, si a pesar de hacer todo esto tienes algún conflicto, el cansancio se da muy fuerte, te sientes mal, te sientes... pues realmente es como agotado, entonces sí ve con un doctor, con un endocrinólogo, hazte unos estudios, porque a lo mejor puedes tener otra cosa que no se genere, ¿no? A lo mejor sí ya es una cuestión endocrinóloga que sí tienes que tener cuidado, ¿no? Perfecto, pues está muy, muy interesante, mi querida Mayra. Entonces son 3 las hormonas que hay que estar cuidando. Una es el cortisol, la insulina y la leptina. Así es, Muy son bien. 3 hormonas bien importantes, que obviamente hay más, pero creo que estas son de las más importantes, de las más efectivas que podemos solucionar de manera inmediata, siempre y cuando no sea una cuestión fisiológica. Ok, ¿no? un mensaje final, Mayra. Pues amigos, muchísimas gracias por estar conmigo una vez más en Día a Día con Pasión. Recuerden que deben de vivir su día a día con muchísima pasión. Nos vemos Eso. a la próxima. Gracias.